prolactinemia. ¿Sí? Bueno, este es el otro tema, es un tema, nos vamos de prácticamente los ovarios y de esto general arriba a lo que es el cráneo. ¿Qué es la prolactina? Para definir la hiperprolactinemia. La prolactina es una hormona que se sintetiza en la hipófisis anterior y está formada por 198 aminoácidos y codificado en el cromosoma 6. Se sintetiza en las células lactótrofas que constituyen el 20% de las que forman la adenohipófisis. Su acción principal es el inicio y mantenimiento de la lactancia. La prolactina tiene una relación directa con el ritmo circadiano. Ella se libera pulsátilmente con más o menos 4 a 14 episodios secretorios por día. Es más acentuada durante el sueño y al ingerir alimentos. Tiene una vida media de la prolactina de 10 a 20 minutos, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático y su función es la el ácido gamma aminobutírico y la somatostatina. Como la prolactina se produce a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, también algunas drogas psicotropas o que llaman ustedes psiquiátricas en algunos momentos pueden producir aumento de la prolactina. Los máximos valores de prolactina aparecen alrededor de las 4, 6 de la mañana, por el ritmo circadiano. Coincide con el sueño de movimientos oculares rápidos y los valores mínimos se encuentran en la mitad de la mañana. Entonces, los valores de referencia son en mujeres de 10 a 20, de 10 a 25, en hombres de 10 a 20, en gestantes de 100 a 300 y en los tumores de la hipófisis mayor de 100 nanogramos por mililitro. Ahora entrando en el tema entonces, ¿qué es la hiperprolactinemia? Es un trastorno por el cual la persona tiene un nivel anormalmente de la hormona prolactina en sangre. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 50 años de edad con una relación de 10 a 1 hombre-mujer. Es el trastorno más común del eje hipotálamo hipofisiario y responsable del 20 al 25% de los casos de amenorrea secundaria. Acuérdense como tópico que la amenorrea secundaria es la primera causa de amenorrea secundaria. Acuérdense cómo se define la amenorrea secundaria, es la paciente que ya ha menstruado y que de pronto cesa su menstruación. La principal causa de amenorrea secundaria, ¿cuál es? El embarazo. ¿Sí? Y la segunda causa más frecuente son
los trastornos del eje hipotálamo hipofisario, dentro de ellos la hiperprolactinemia. Se puede detectar hiperprolactinemia subclínica en algunos pacientes y casi hasta en el 10% de la población. Epidemiológicamente, la incidencia se estima en 8.7 por 100.000 personas al año, y de estos el 1.4 por 100.000 en hombres. O sea, fíjate que presenten ambos, tanto en hombres como en mujeres, y ya veremos más adelante qué producen cada uno. El grupo etario más comúnmente afectado por la hiperprolactinemia son las mujeres en la flor de su vida, entre los 25 y los 34 años, o sea, en la época de mayor capacidad reproductiva. Entre hombres se manifiesta con disfunción eréctil. La prevalencia de hiperprolactinemia es del 13%, aunque estudios más recientes no parecen encontrar una diferencia significativa, pero los pacientes o los hombres con hiperprolactinemia tienen disfunción eréctil. Fisiológicamente, la acción principal de la prolactina es estimular la proliferación de las células epitelarias mamarias, induciendo y manteniendo así la producción de leche. El estrógeno estimula la proliferación de las células lactotropas de la pituitaria, lo que resulta en un aumento de la cantidad de células de las mujeres premenopáusicas, especialmente, y durante el embarazo. Sin embargo, la lactancia es inhibida por los altos niveles de estrógeno y progesterona durante el embarazo. La secreción de prolactina está bajo control inhibidor tónico de la dopamina, que actúa a través de los receptores tipo 2 ubicados en los lactótrofos. Etiología. Factores los podemos dividir en factores no patológicos, patológicos y idiopáticos. O sea, la etiología de la prolactinemia puede ser por factores no patológicos, por factores patológicos y por factores idiopáticos o no conocidos. Para orientarse un poquito hacia la posible etiología, deben tomarse en cuenta las concentraciones de prolactina. Si son, por ejemplo, concentraciones de 100 nanogramos por mililitro, debe pensar uno en causas fisiológicas o asociadas a enfermedades sistémicas. Y son mayores de 100, debe pensarse ya en patología hipotálamo hipoficiaria. Fisiológicos. ¿Qué aumenta la prolactina? El embarazo, el estímulo del pezón y el estrés. Acuérdense que les decía que el hipotálamo es el centro de las sensaciones, y por eso el estrés, y por eso todos los antipsicóticos y eso pueden producir hiperprolactinemia. Generalmente nunca supera valores de 40 nanogramos por mililitro. Farmacológicos, antipsicóticos, inhibidores de la recaptación de la serotonina y los antieméticos. Antipsicóticos, bloqueo de las vías de 2, tubo linfonodular hipotalámico. Entonces esto, o sea, todas las drogas psiquiátricas no pueden producir hiperprolactinemia. Lo mismo los que se usan para la depresión, modulación de serotonina, y los antieméticos porque son bloqueadores de los receptores D2 del vómito. Aquí creo que se me quedó, no sé si esté más adelante, si no estoy mal, se me quedó en esta diapositiva. Aquí en antieméticos también algunos antiácidos, la cimetidina, por ejemplo, que son los inhibidores de la bomba de protones. También la cimetidina, la ranitidina pueden producir hiperprolactinemia. Factores tumorales, todos los tumores del hipotálamo. Enfermedades infiltrativas del hipotálamo, sección del tallo hipotálamo hipófisis, por ejemplo, en pacientes con trauma, ¿sí? Y los adenomas hipofisarios, que son los más frecuentes. Concentraciones entre 20 y 100 nanogramos por mililitro en estudios con imágenes normales. Entonces hay que pensar, o sea, que si usted tiene estas concentraciones de prolactina y no encuentra nada en la imagen, entonces usted tiene que pensar en una hiperprolactinemia familiar, en un hipotiroidismo, en una insuficiencia renal crónica, en una macroprolactinemia. El paciente que tiene macroprolactinemia tiene estos valores, pero resulta que no tiene ninguna sintomatología porque la macroprolactina no es activa. Y cuando hay lesiones de la pared torácica, también puede producirse
estos valores de prolactina. Fisiológicamente, el embarazo, los niveles de prolactina se elevan progresivamente, alcanzando su máximo en el momento del parto, donde puede llegar de 200 a 400 nanogramos por mililitro. Durante la lactancia está mantenida por una acción conjunta de la hipófisis anterior y posterior, y como respuesta a la succión liberando prolactina, oxitocina y hormona estimulante de tiroides. Farmacológicos. Existe un número importante de fármacos que alteran la acción dopaminérgica del sistema nervioso central, que disminuye la secreción o acción de la dopamina, que es el freno que le pone a la prolactina, y causa entonces prolactinemia. Todos los antidepresivos tricíclicos, ¿sí?, que son los SIRS. Los antipsicóticos, ya lo hemos hablado, estoy repitiendo, el haloperidol, la misulpirina, la respiridona y el tiotoxeno, todos ellos producen hiperprolactinemia. Los psicotrópicos como la busporina, el alprazolam, procinéticos, metoclopramida, domperidona, los antihipertensivos, alfametildopa, reservisa, meprapamilo, los antiácidos, simetilina, ranitidina, los estrógenos, anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, andrógenos, anabólicos, terapia de reemplazo hormonal, y los opiáceos como la morfina. Acuérdense que aquí es muy importante la historia clínica, sobre todo en hombres. Cuando tengas pacientes hombres, resulta de que cuando van al gimnasio, les gusta tomar esta sustancia anabólicos, sobre todo los que hacen fisicoculturismo, para ver el músculo, o sea, los famosos, esos monstruos que parecen al hombre increíble. Y ella está con el cuento de qué pasó Pacho, porque Pacho, qué músculos, y qué pasó Pachito. ¿Por qué? Porque produce un aumento de la prolactina, una hiperprolactinemia, y eso produce una atrofia testicular y produce una feminización. Por eso los anabólicos, son de mucho cuidado. Aquí los venden por tarros, por canecas, para que usted se vea muy musculoso, pero en realidad lo que hace también es hacer un daño a nivel de disfunción sexual. En cuanto a las causas patológicas, tumores hipotalámicos, el craneofaringioma, el meningioma, el germinoma, tumores hipofisiarios, o sea, tumores de la glándula hipófisis, como es el prolactinoma, los adenomas no funcionales y uno que se llama el quiste de Reich, que es bien raro. En cuanto a los tumores, usted puede, por valores de laboratorio, hacer una predicción de el tamaño del tumor. Entonces usted divide en microadenomas, que son los tumores pequeños, y los macroadenomas. Los microadenomas son más frecuentes en las mujeres y los macroadenomas en los hombres. Entonces, un microadenoma, o sea, uno de menos de 1 centímetro de tumor, va a producir o va a tener más o menos valor, de 1 a 2 centímetros de 200 a 1000, y de mayor, que son los macroadenomas, de 1000 nanogramos por mililitro. Entonces, eso es como para que usted se dé una idea de qué tamaño puede ser, pero realmente la confirmación de los adenomas se hace por una tomografía axial computada de silla turca. Hay enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, los linfomas, los tratamientos quirúrgicos, radiaciones o traumas sobre la silla turca, la sección del tallo hipofisiario, el trauma raquimedular, que pueden producir también hiperprolactinemia. Igualmente, enfermedades sistémicas como la enfermedad renal, o sea, la falla renal crónica puede producir hiperprolactinemia, las fallas hepáticas, los cirróticos, las fallas neurológicas, epilepsia y el Parkinson. Y acuérdense que para esto se usan medicamentos que también van a ese nivel y pueden producir alteraciones de la dopamina y por ende aumento de la prolactina. Endocrinológicas como el hipotiroidismo y la poliquistosis ovárica.
En mujeres, la mayoría de los prolactinomas son microadenomas y se presentan con alteraciones menstruales, o sea, oligomenorrea, secreción láctea e infertilidad. En los hombres, el 80% de los prolactinomas son macroadenomas, por lo que suele haber clínica por efecto masa. Entonces, en los hombres es más frecuente encontrarse la cefalea severa, pérdida visual, que generalmente es en cuadrantonopsia o hemianopsia o por afectación de otros hipofisiarios. En niños y adolescentes son muy poco frecuentes y cursan con retraso prepuberal y clínicamente también con efecto masa intracraneana. Diagnóstico diferencial, acuérdense, siempre les digo, hay que hacer una historia clínica minuciosa, orientada especialmente a detectar posibles causas secundarias y a una exploración física bien detallada. Realizar pruebas de función hepática, renal, función tiroidea ovérica, descartar el embarazo de mujeres de edad fértil. Acuérdense, les repito, la primera causa de amenorrea en las mujeres de edad fértil es el embarazo, entonces siempre hay que descartarlo. Así tenga el síndrome de amenorrea galactorrea, que digan, no, entonces que estoy embarazada porque imagínense, tengo un retraso y fuera de eso me está saliendo secreción por los pezones. En esto también fíjate que influye mucho que el embarazo psicológico, la famosa pseudociesis. Y aquí ya se explican ustedes cómo la mujer con pseudociesis puede tener aumento del volumen abdominal y puede tener secreción láctea. Y sin embargo la mujer no está embarazada psicológicamente. Los pacientes que tienen macroprolactinemia, sus moléculas son menos bioactivas, por lo que los síntomas típicos de piliprolactinemia están ausentes. O sea, la macroprolactina no es fisiológicamente funcional. Ante cualquier hiperprolactinemia de causa no aclarada, debe realizarse una resonancia magnética hipofisiaria con un medio de contraste que es el gadolinio. La hiperprolactinemia idiopática, cuando se han excluido las causas secundarias de hiperprolactinemia y la resonancia magnética es normal, el 10% de estos pacientes se diagnostica posteriormente un microadenoma y el 30% se produce o van hacia una remisión espontánea de las cifras de prolactina. Prolactinoma. Entonces ahí tenemos el esquema de donde está la hipófisis, está en la silla turca. Por eso usted pide un tag de silla turca. Las prolactinomas son adenomas hipofisiarios que secretan prolactina, representan el 40% de todos los adenomas y aparecen más frecuentes en mujeres. Según su tamaño, ya lo hemos visto, en micro y macroprolactinoma. Micro de menos de 10 milímetros y macro mayor de 10 milímetros. Epidemiológicamente es la causa más común de hiperprolactinemia después de los fármacos y el hipotiroidismo. Representa aproximadamente el 50% de las adenomas de la adenohipófisis. Su prevalencia es aproximadamente 500 casos por millón de habitantes y su incidencia es 27 casos por millón por año. Se observa una mayor prevalencia en mujeres, especialmente en las pacientes en edad fértil o premenopáusicas. Etiología, los prolactinomas es una adenoma hipofisiaria que secreta prolactina. El mecanismo que produce este crecimiento benigno de células secretoras de prolactina no es conocido. Surgen que es una expansión monoclonal de una sola célula que tiene presumiblemente alguna mutación somática o que un gen transformador del tumor hipofisiario se sobreexpresa en la mayoría de los adenomas. Eso está todavía por aclarar. Manifestaciones clínicas en la mujer: amenorrea, galactorrea, infertilidad. En el hombre, disminución de la libido, disfunción eréctil, alteraciones en el semen, disminución del volumen de la eyaculación, oligoespermia y aumento de la glándula mamaria, o sea, ginecomastia. Los macroprolactinomas o prolactinomas invasivos dan manifestaciones de compresión local, incluyen la cefalea, la cuadrantonopsia y la hemianopsia. En la mayoría de los hombres, como tienen macroprolactinomas, a veces el diagnóstico lo hace el oftalmólogo. Empiezan a ver mal, que no ven por los lados, que ven sombras, que no, y van al oftalmólogo y el oftalmólogo
les hace un diagnóstico de cuadrantonosia o hemenopsia bitemporal y son los que remiten después al endocrinólogo o al neurocirujano o al neurólogo, porque el paciente, para ellos ya saben que con estas lesiones, normalmente las lesiones están sobre el quiasma óptico, que es donde está la hipófisis, y que el más común es el hiperprolactinoma, y que si es un hombre, es el más frecuente, son los macroprolactinomas. Si estos pacientes que tienen manifestaciones de compresión sobre el quiasma óptico no son manejados, terminan en ceguera. Si es tardío, producen también otros compromisos de la función de la hipófisis, puede hacer hipotiroidismo central y pueden hacer insuficiencia suprarrenal central. Recuerde que todo el hipotálamo es el encargado de producir las hormonas estimulantes, de la secreción de las hormonas. Diagnóstico en mujeres: irregularidad menstrual, amenorrea, secreción anormal por el pezón, problemas de fertilidad. Prolactinemia, la muestra se puede tomar en cualquier hora del día, ojo. Eso no es cierto de que no, que a las 2 horas de levantado no, la muestra se puede tomar a cualquier hora del día y su valor normal debe ser menor a 25 nanogramos por mililitro en mujeres y 17 nanogramos por mililitro en hombres. Si su nivel de prolactina está elevado y todos los exámenes están normales, el paso siguiente es evaluar la glándula pituitaria por medio de una resonancia magnética o un TAC de silla turca con medio de contraste y sin medio de contraste. Los tumores, ya lo hablamos, se clasifican de acuerdo a su tamaño, en micro, en macro, y en adenoma gigante, el mayor de 40 milímetros. Las mujeres con prolactinomas suelen tener generalmente microadenomas, mientras que los hombres, ya lo hemos dicho, presentan macroadenomas. Eso es una resonancia para que vean lo que es el tumor en la resonancia, el tumor de la adenohipófisis. Tratamiento. El tratamiento son agonistas de la dopamina, como es la bromocriptina y la carbegolina. Cada vez se debe usar la bromocriptina por los efectos secundarios y cada vez se usa más la carbegolina. También la encuentran como carbegolida, pero el nombre realmente es carbegolina. Para normalizar la hiperprolactinemia y reducir el tamaño del tumor, la dosis debe ajustarse gradualmente al alza en función de la respuesta hormonal y de la tolerabilidad, sobre todo con la bromocriptina. Para los pacientes con resistencia a los antagonistas de la dopamina, se debe realizar neurocirugía. O sea, si no responden a este manejo médico, hay que hacer neurocirugía. La radioterapia se recomienda en los casos en tanto que los agonistas de dopamina como los procedimientos quirúrgicos han resultado ineficaces. O sea, la radioterapia es lo último. En la cirugía más común de esto es la resección transesfenoidal. Se hace un hueco por la nariz y entra en el esfenoides, se taladra, se entra allá, se hace la cirugía y después ella se pone un tapón de cera y después ella va cerrando solito. Entonces, eso es la famosa cirugía transesfenoidal. En cuanto a la concepción, en los pacientes con macroadenomas y concepción, entonces se recomienda que antes de que una mujer quede embarazada, logre la normalización de las concentraciones de prolactina, que a veces quedan embarazadas con prolactinas altas. La cirugía transesfenoidal, que era la que le estaba nombrando, puede ser una opción en mujeres con macroadenomas con intolerancia o resistencia a los agonistas y en mujeres con adenomas muy grandes que no disminuyen con el tratamiento farmacológico. La cirugía transesfenoidal puede causar, que es la principal complicación, hipopituitarismo, o sea, que puede lesionar la hipófisis y se produce un déficit en toda la producción de hormonas hipofisiarias, que en alguno de esos se puede producir un síndrome de Chichar, obligando por exterior a empleo de reproducción asistida y a una serie de manejos hormonales. Se desaconseja la lactancia materna en los casos de macroadenomas. Los pacientes a quienes le extirparon macroadenomas o deben aparecer un macroadenoma, hay que inmediatamente inhibir la lactancia.
Eso era todo. Con la vista de una torre Eiffel de noche terminamos. Y como les digo siempre, mis clases son simplemente un abrebocas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Cuándo se trata de una hiperprolactinemia? O sea, ¿cuándo le damos tratamiento? ¿Siempre o hay que tener en cuenta algunos niveles para empezar el tratamiento como tal? El tratamiento de la hiperprolactinemia siempre debe hacerse, ¿sí? Siempre que usted tenga valores normales debe hacerse. Listo, doctor, muchas gracias. Ok, si no es más, el doctor Malagón estará con ustedes el sábado. Ya me dijo él, se van a encontrar, no sé en qué horario, pero ya él recibió el caso clínico y ya lo están estudiando, recibió las diapositivas, pero los estudiantes que están con él ya me lo mostró a mí hoy. Quedó de reunirse con ustedes hoy o mañana y entonces el sábado estará con ustedes. Entonces, mil gracias por la